A ver, muy buenas noches y bienvenidos todos a nuestro devocional número 88, si no me falla la memoria, pero aquí lo veremos. Devocional número 88. Lo que sí estaba seguro era que era la lección número 11, 88 semanas estudiando la Biblia y particularmente este tema general de el hogar como Dios lo planeó. Hoy vamos a hablar de niños teniendo niños. Y obviamente vamos a enfocar lo que tiene que ver con las soluciones. Cuando pienso en niños, teniendo niños, pienso en tres categorías de personas. Una es la de discapacitados mentales, otra es la de personas que son adultas cronológicamente, es decir, tienen la edad que debería tener un adulto, pero que no están desarrolladas emocionalmente y por lo tanto son como niños en su conducta, en su manera de pensar. La tercera categoría está compuesta por aquellos que son cronológicamente niños, edades entre los 11 y 17 años. Es este tercer grupo del que hablaré esta noche. Haré y responderé a tres preguntas en el orden siguiente. Las tenemos en pantalla. En primer lugar, ¿qué es lo que provoca que los niños tengan niños? Es decir, que traigan al mundo niños. Dos, ¿cuáles son las consecuencias de esas acciones involucradas en esto? Y en tercer lugar, ¿qué puede hacer la iglesia para prevenir el embarazo adolescente y preadolescente? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta ante aquellas jovencitas que ya están embarazadas en estas edades o que ya tienen hijos? Obviamente, y como digo siempre, no pretendo tener todas las respuestas a estas preguntas, ni tendría en un breve devocional el tiempo para discutirlas todas si las tuviera. Creo que estas preguntas son fundamentales y las respuestas informadas a ellas serían beneficiosas para abordar el problema del embarazo pre y adolescente. Así que juntos comenzaremos y espero que continuemos todos en la búsqueda de soluciones a este grave problema que enfrenta nuestra sociedad, la iglesia y nuestras familias. Aunque las causas que se abordan aquí son separadas, también están interrelacionadas y a veces se superponen. Se desarrollan, pero sin darle ningún orden de importancia, porque no necesariamente hay un orden de importancia, ni un orden cronológico o por fechas en el desarrollo de este tema. Vamos a nuestro primer punto. ¿Qué es lo que provoca que los niños tengan niños? Si te preguntara qué causa que los niños tengan niños, ¿qué dirías? Fui tan directo con un chico de 17 años y él respondió con lo siguiente. Ellos piensan que aman a alguien, se enojan con sus padres y están en constantes peleas. No tienen una buena relación sólida con sus padres. No se sienten bien consigo mismos y por eso se rinden y tienen relaciones sexuales. Además, no piensan lo suficiente en las consecuencias de su comportamiento. La respuesta de un chico de 13 años a esa misma pregunta fue primero una reacción con enojo y luego con un poco de condescendencia. Él dijo, primero, el sexo antes del matrimonio es asqueroso. Ya luego que se calmó, se puso serio y dijo, la presión de los compañeros los lleva a hacerlo. Su hermano, de 15 años, después de hacer una pausa y pensar un poco en el tema, añadió lo siguiente. Lo hacen para llamar la atención, para sentirse importantes después. Si el grupo con el que te llevas lo hace, entonces te van a considerar grande. Eres un triunfador si también lo haces. Un joven de 19 años dijo, lo hacen por curiosidad o necesitan la aprobación de su novia o novio, o podrían estar simplemente rebelándose contra sus padres o la sociedad en general. Creo que estos jóvenes tienen una percepción profunda del tema para su edad. Permítame ahora contarle lo que pienso y cuando termine, probablemente usted pensará que no mejoré lo que esos adolescentes ya dijeron. Con toda la charla y la información sobre sexo que hay disponible, ocasionalmente aún ocurre un embarazo que resulta de la ignorancia. Puede ser difícil de creer, pero algunas pocas personas
no tienen la información correcta. Sin embargo, incluso si se les proporcionara información precisa, un niño puede no entender el significado funcional de eso que se le está enseñando. Por lo tanto, puede que no sea capaz de hacer un uso práctico de la información que tiene. La información por sí sola no es lo suficientemente poderosa como para anular la experiencia. Dar a alguien la información correcta no cambiará su comportamiento. Recuerde Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero ¿lo reciben las personas? ¿Aprovechan ese conocimiento, esa información? Jesús dijo, y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Pero las personas quieren escuchar la verdad o teniendo la verdad, hacen lo que ella les dice, no necesariamente. Porque el comportamiento muchas veces está motivado por las creencias personales de uno, es decir, lo que hemos aprendido de nuestros amigos, peor si no están en la luz de Dios, lo que hemos aprendido de nuestros vecinos, de la sociedad, incluso de los errores de nuestros padres que nos marcaron y que no nos damos cuenta que los queremos reproducir. Especialmente están involucrados en esto nuestras emociones. Si vamos a Mateo 15:18 al 20, vamos a encontrar allí que Jesús dice claramente que las cosas que nosotros decimos y las cosas que hacemos y las cosas que pensamos proceden del corazón y que estas cosas, cuando vienen de un corazón que no es bueno, porque no se está alimentando de lo bueno, no alimentándose lo suficiente, o no está asimilando ese alimento como debe ser, entonces esto va a contaminar finalmente al hombre. También la conducta o el comportamiento sexual de un joven, de una joven, va a tener que ver mucho con las relaciones interpersonales que son sumamente importantes en la vida de alguien. De hecho, si vamos a 2 de Timoteo 1:5, cuando el apóstol Pablo habla de ese gran joven en la iglesia primitiva que fue Timoteo, que fue un gran predicador del evangelio, llegó a ser lo que llegó a ser y Pablo lo amaba, lo estimaba y lo consideraba demasiado útil porque él traía una gran formación que procedía de la fe, primero de su abuela y también de su madre. Qué tan importantes son las relaciones. Si la información por sí sola resolviera el problema del embarazo pre y adolescente, veríamos una disminución drástica en esas estadísticas en lugar de un aumento, ya que la información se ha multiplicado muchísimo en los últimos años. Pero aquí tenemos universitarias, aquí tenemos colegiales, aquí tenemos enfermeras, aquí tenemos educadores y saben que eso no ha sucedido, no han disminuido las estadísticas a pesar de que sí han aumentado las fuentes de información, incluso de buena información acerca de estos temas. ¿Y eso por qué? Bueno, en primer lugar, amados, porque los niños tienen niños para tener algo propio, ¿sí? Prohibir a un niño tener sus pensamientos y sentimientos es prohibirle tenerse a sí mismo. Un sentido saludable de uno mismo se desarrolla cuando una persona aprende sobre sus pensamientos y sentimientos y se le anima a expresarlos correctamente a sus padres, a sus maestros de la Biblia y otras personas importantes. Cuando un niño ha crecido sin que sus pensamientos, sentimientos e ideas sean validados por sus padres, no tienen la sensación de poseer nada. Si una persona no se siente bien consigo misma y no puede ser ella misma, puede recurrir a tener relaciones sexuales para expresar esos pensamientos y emociones que le han sido negados durante tanto tiempo. Y lo va a hacer con tanta urgencia que no lo hará con la persona en el momento y dentro de la circunstancia que lo permite Dios. Cuando esta persona vive con crítica, vergüenza, rechazo, abandono, su única esperanza de tener algo que pueda llamarlo suyo puede ser tener un bebé. Si un padre o maestro ahoga los pensamientos y sentimientos de un niño, no elimina la necesidad dada por Dios de pensar y sentir por uno mismo y la necesidad de que esos pensamientos y sentimientos sean validados por otras personas que consideramos importantes.
Los pensamientos y sentimientos simplemente se distorsionan y pueden expresarse a través de tener un bebé porque, como he escuchado algunas veces en la consejería, dicen, finalmente puedo tener algo que es mío. Sin embargo, algunos padres pueden confundir tener algo propio con, bueno, darle posesiones materiales, en lugar del derecho dado por Dios al niño, a todo ser humano, de poseer sus propios pensamientos y sentimientos. Leemos Génesis 3:8 al 13 para recordar esto. Separados de los padres, los hijos deben tener la capacidad de expresarse porque lo aprendieron primero cuando estaban con ellos. Por lo tanto, los padres a veces piden al niño que venda su primogenitura por un plato de lentejas, como pasó allá en Génesis 25, 29 al 34, al darle cosas materiales, pensando que todo lo que ellos necesitan es simplemente eso. En segundo lugar, la inmadurez emocional también es un factor en provocar que los niños tengan niños. Las niñas emocionalmente hambrientas son propensas a volverse sexualmente activas y pueden terminar embarazadas a muy temprana edad y fuera del matrimonio. Si una persona tiene suficiente hambre o sed, puede robar o matar para satisfacer estos impulsos. Si una persona tiene suficiente hambre de aceptación, afecto, calidez y ternura, puede tener relaciones sexuales e incluso quedar embarazada en un intento de satisfacer esos fuertes deseos. Una adolescente puede tener relaciones sexuales e incluso quedar embarazada para obtener o mantener la aprobación de su novio, ese que ella cree que la ama más que lo que la aman sus padres, más que lo que la aman sus hermanos en Cristo, el resto de la familia, de sus amistades y del mundo entero. Más que Dios la ama este muchacho porque ella hará por él lo que tenga que hacer incluso por encima de Dios y de todos los mencionados. Cada persona necesita la aprobación de otras personas que considera importantes en su vida o de la persona que considera más importante en una etapa o fase de su vida. Incluso, gran parte del estudio bíblico que hacemos es para recibir aprobación. Recuerda que 2 de Timoteo 2:15 nos dice que el obrero busca ser aprobado a través de estar siempre preparándose, manejando bien la palabra de verdad. Romanos 15:7 también nos habla acerca de recibirnos unos a otros. Debemos recibirnos con amor unos a otros. Si debemos recibirnos es porque alguien espera ser recibido y generalmente el término es espera ser aceptado. En tercer lugar, amados, los niños tienen niños por frustración y enojo. Cuando los niños, y esto tiene mucho que ver con el punto anterior, no experimentan ser aceptados, aprobados, escuchados o comprendidos por sus padres, en primer lugar, se frustran. Cuando este es el caso, son entonces propensos, son vulnerables a actuar sexualmente de manera inadecuada. La frustración es una causa de enojo y una forma irresponsable de expresar ese enojo es a través de actuar sexualmente y sobre todo de quedar embarazada. A veces un niño puede estar tan herido por sus padres que tiene un bebé para causarles un daño de alguna manera a su imagen, a su tranquilidad, etcétera. Un adolescente de 15 años que sentía que no era aceptada ni comprendida por su madre, con quien frecuentemente discutía, le llegó a decir a un predicador, sé cómo hacer algo que le va a doler, me voy a embarazar y eso le mostrará cómo se siente no ser comprendida ni aceptada. Y el predicador no pudo cambiar su opinión. En cuarto lugar, el embarazo es visto por algunos adolescentes como una forma, de algunas adolescentes más bien, como una forma de no perder a su novio. Sí, soy consciente de que ese razonamiento no es saludable, pero este tipo de razonamiento ocurre en las mentes de las jovencitas que son inseguras e inmaduras. Aunque el impulso sexual es alto en los adolescentes, no tienen relaciones sexuales y quedan embarazadas porque su impulso sexual no puede ser controlado. Ni los niños ni los adultos tienen relaciones sexuales únicamente por razones físicas. Las razones mentales y emocionales siempre pesan en la decisión de tener relaciones sexuales. Ahora,
cambiemos nuestra atención a considerar algunos de los resultados de que los niños tengan niños y pasamos a nuestro siguiente punto. ¿Cuáles son las consecuencias de que los niños tengan niños o tengan hijos? La inmadurez de un niño es tal que cuando se vuelve sexualmente activo, deja de crecer personalmente e interpersonalmente, es decir, en su relación con otras personas. Cuando un niño tiene esa hambre de aceptación implicada en Romanos 15:7, que nos habla de recibirnos unos a otros, y hambre de ese sentido de pertenencia, como también nos enseña Primera de Corintios 12, 14 al 16, que nos habla acerca de cómo soy esta parte del cuerpo. ¿Será que no soy importante? ¿Será que no es necesario que esté en el cuerpo? Sabiendo que todos pertenecemos al mismo cuerpo. Cuando la persona no se siente aceptada, cuando no cree que pertenece al cuerpo de Cristo o pertenece a su familia en el hogar, no pertenece realmente en el sentido afectivo y tiene baja autoestima o desarrolla baja autoestima por esto, es fácil concentrarse en las sensaciones sexuales que va a tener todo cuerpo preadolescente y adolescente y eventualmente va a actuar guiado por eso o controlado por eso. Cuando esto sucede, es más fácil tener sexo que continuar creciendo como persona, porque el crecimiento personal a veces es difícil y doloroso. Cuando una niña queda embarazada, solo se agrava el estado detenido de su crecimiento, dado que es una niña no puede satisfacer sus necesidades personales ni las de su bebé de manera sostenida a través del tiempo y de manera correcta en todos los aspectos. Además, no tiene la educación, no tiene la preparación, no tiene ni la fuerza que le permitiría conseguir un trabajo con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades físicas. El padre, generalmente, es un niño también y se encuentra en una situación similar. El embarazo en sí mismo no es una razón válida. Por favor, escuche esto y grábelo y escríbalo, porque esto no sé en qué parte de la Biblia lo habrá encontrado alguien, porque la manera en que se lo exigen a estas parejas de niños que tienen sexo y que se embarazan, la manera en que les exigen esto pareciera que lo hubieran leído en la Biblia, y la Biblia no dice eso. El embarazo en sí mismo y por sí solo no es una razón bíblica, es decir, no es una razón válida para que dos personas se casen. Y si los niños se casan porque los obligan sus padres, solo agravan sus problemas. Hay un problema, un embarazo adolescente o preadolescente, peor, pero yo creo que adolescente es el más popular, y yo agravo el problema casando a dos niños que harán miserables sus vidas, las de sus padres y también las de ese bebé que viene para estar bajo el cuidado de personas que ni siquiera saben cuidarse a sí mismos. Dada su inmadurez y todo el estrés de estar casados y convertirse en padres al mismo tiempo, que no es necesariamente el plan de Dios, ni la pareja ni el bebé podrán crecer de manera saludable, mental y emocionalmente. Eso es grave. No necesariamente que dos personas forniquen y haya un embarazo significa que hay que obligarles a casarse. Deben casarse las personas que se aman, las personas que están preparadas, las personas que tienen la madurez para entrar a una relación como esa, las personas que tienen la capacidad para independizarse. Deben casarse las personas que cumplen los ideales de Dios, y no es un motivo bíblico o válido el hecho de que tengan relaciones o se embaracen o tengan muchas ganas de involucrarse en relaciones sexuales. Ahora, nosotros vinimos por temas espirituales, así que tenemos que ir a nuestro tercer punto y final. ¿Qué puede hacer la iglesia? Bueno, la iglesia debe estar dispuesta a alargar su cama y ensanchar su manta. Pero no se asuste con esa expresión. Simplemente estoy citando Isaías 28:20. Este pasaje dice: la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Yo creo en 2 de Timoteo 3:15 al 17, que habla de la iglesia como la casa de Dios y habla de que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre de Dios para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Creo en ese pasaje, que debemos estar bien fundamentados en los principios bíblicos, pero también creo
que hay algunos fundamentos a los que no damos la atención adecuada. Necesitamos estudiar, aprender y enseñar toda la doctrina bíblica sobre la naturaleza del hombre y su necesidad de relacionarse con los demás. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Por ejemplo, ¿cómo podemos enseñar a los niños a no tener sexo antes del matrimonio para que se sientan bien al decidir esperar el matrimonio, al mismo tiempo que lo hacemos de manera que no se sientan avergonzados del sexo cuando llegue el matrimonio y tengan que entrar a esa etapa de intimidad con otra persona? No podemos controlar el comportamiento sexual de vergüenza en los niños por tener sensaciones antes del matrimonio, sensaciones sexuales, y esperar que las personas estén libres de vergüenza sobre sus sentimientos y sobre sus cuerpos tan pronto como la ceremonia de boda haya terminado. En otras palabras, tengo que buscar la asesoría espiritual correcta. Tengo que aprender a hablarle a mi hijo y a mi hija sobre estos temas. Porque si yo me paso en pollo, como decimos en nuestro país, es decir, si yo hago una exigencia más allá de lo que la instrucción de Dios me permite, y si yo trato de meterle ideas en la cabeza sobre el sexo a mis hijos, haciéndolo ver como lo peor, como algo sucio, como algo que hay que tenerle miedo, como algo horrible, como algo que ofende a Dios, cuando se casen, no querrán que su pareja los vea, porque al igual que Adán y Eva, se sentirán con esa vergüenza que no es el plan de Dios. El plan de Dios era lo que pasaba antes de que Adán y Eva comieran de aquel fruto prohibido. Nuestros hijos no deberían avergonzarse de tener esas sensaciones, no deberían avergonzarse de querer saber sobre ese tema, y nosotros no deberíamos avergonzarnos de que nos pregunten o de que en nuestra familia se esté dando esta situación de esa necesidad o que vengan esos pensamientos o esos deseos, sino aprender con la sabiduría de lo alto a encaminarlos de manera adecuada. Nuestros problemas sobre el sexo después del matrimonio, después de la ceremonia de boda, están directamente relacionados con lo que se nos enseña antes del matrimonio. Gran parte de lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos y sobre nuestros cuerpos nos fue enseñado incluso antes de la pubertad. Aunque nuestros cuerpos son algo aparte de nuestras personas, lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos es en realidad lo que pensamos y sentimos sobre nuestros cuerpos. Lo que pensamos y sentimos sobre nuestros cuerpos es en gran medida lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos como personas. Todo esto está relacionado. Cómo tratamos a uno refleja lo que pensamos sobre y cómo tratamos al otro. Es necesario hacer una clara distinción entre tener pensamientos y sentimientos sexuales y actuar sexualmente. Lo uno fue dado por Dios a todo ser humano y lo otro es algo que también Dios lo permite y lo quiere en cada ser humano, pero con condiciones. La actividad sexual, hermanos, familia, comienza en el corazón. Mateo 5, 18 y 19 nos dice que empieza en el corazón. Y otro pasaje paralelo es el 5, 27 y 28. Jesús afirmó que el adulterio se comete en el corazón antes de que se cometa físicamente. Pero él no dijo que tener pensamientos y sentimientos sexuales sea en sí mismo pecaminoso. De lo contrario, Dios condena a una persona por algo que no puede evitar porque Dios puso ese deseo natural en el hombre. Jesús dijo más bien que la lujuria produce el adulterio en el corazón y que del corazón entonces viene el adulterio, primero en la mente y luego generalmente en lo físico, ¿no? La lujuria significa sentir un deseo intenso por otra persona, sexualmente hablando. Es anhelar tener sexo con otra persona. Al anhelar, uno extiende su mente hacia la otra persona y esto generalmente implica planear tener sexo en algún momento con ella. Jesús no dice que el adulterio se comete en el corazón, que el adulterio que se comete en el corazón sea tan malo como el adulterio que se comete físicamente. De lo contrario, tendrían que divorciarse todos los hombres casados que en un momento dado miraron a una mujer que no es su mujer y la desearon en su corazón, o tendrían que ir a confesarle a una pareja, aquel que miró a la mujer de otro
y la deseó también. Jesús no enseñó que pensar algo sea exactamente igual. No estoy diciendo que no sea malo, estoy diciendo que Jesús no enseñó que sea exactamente igual que hacerlo material o físicamente. Requiere poco análisis ver que las consecuencias de pensar y sentir, incluso planear, que ahí entra la parte del adulterio en el corazón, no son tan graves como las consecuencias de realmente tener sexo y quedar embarazada, incluso una mujer, de alguien que no es su marido. He tenido la triste experiencia muchas veces como consejero de ver corazones rotos y vidas arruinadas cuando una persona eh, cree pensar que es lo mismo tener una relación ilícita físicamente que haber tenido un mal deseo en el corazón. Esta doctrina no bíblica necesita ser corregida. Obviamente, todo pecado, sea mental o que lo llevemos a lo material, tiene que ser arrancado de nuestras vidas porque ofende a Dios. Pero no todo pecado es lo mismo en cuanto a sus consecuencias, en cuanto a sus implicaciones. Si lo que he dicho es preciso, la iglesia debe estar dispuesta a aprender más sobre pensamientos y sentimientos y cómo procesarlos de manera efectiva. Porque recuerda, el pecado físico se va a realizar si primero no curamos la mente o el corazón. Un niño necesita ser enseñado desde bebé a pensar lo que siente y a sentir lo que piensa. En su proceso de crecimiento necesita aprender a diferenciar sus pensamientos de sus sentimientos y ambas cosas de su comportamiento mientras conoce los motivos de sus acciones. Al enseñarle responsabilidad, aprenderá a aceptar las consecuencias de su comportamiento y a rendir cuentas de sí mismo. Esto construirá su autoaceptación, su autoconfianza, su autocontrol o dominio propio, como le llama el apóstol en Gálatas 5, 22 y 23, también su autoestima, mientras profundiza su conexión adecuada, es decir, su manera correcta de relacionarse con otras personas que considera importantes en su vida. Crecer en un ambiente de aceptación, crecer en un ambiente de seguridad, como dice primero Romanos 15:7, ahora Mateo 7:6, en un ambiente de confianza, segunda de Timoteo 1:5, dice Dios nos ha dado espíritu de cobardía, también en un ambiente de honestidad, no debemos mentirnos los unos a los otros, enseña Efesios 4:15, de comprensión, Marcos capítulo 4, versículo 24, y de pertenencia, ya leímos Primera de Corintios 12, 14 al 16. Todos estos ingredientes producen un niño sano que tiene relaciones saludables, que no va a terminar involucrado en relaciones sexuales antes del matrimonio y por ende no va a quedar, si es jovencita, embarazada o no va a embarazar si es un jovencito fuera del matrimonio. Ciertamente los padres y la iglesia deben buscar prevenir este tipo de embarazos, pero cuando un niño tiene un bebé, la madre, su bebé y otros miembros de la familia no deben ser rechazados. Necesitan, luego de corregir el pecado, luego de restaurar espiritualmente esa alma, nuestra aceptación. Romanos 15:7, recibirnos los unos a los otros. No abandono, calidez, no odio, porque Dios no nos odia a nosotros cuando pecamos y nos arrepentimos, sino amor, no indiferencia, porque nosotros somos los santurrones y los que nunca hemos fallado, no, indiferencia no, perdón, no castigo, paciencia, no estallido de cólera, comprensión y no justicia propia, donde nosotros, otra vez repito, le hagamos ver al niño o al joven, recuerda que estoy hablando de personas que llegan hasta los 17 años, le hacemos ver como que nosotros nunca nos hemos equivocado. Ciertamente, dice la Escritura, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y todos los pecados llevan a la condenación. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar por todos los medios de evitar que ese pecado nazca en el corazón de nuestros hijos. Y por supuesto, al curarlo allí, o prevenirlo allí, vamos a evitar que caigan en él físicamente. Pero si llegara a pasar, luego de hacer el debido proceso con la iglesia, una vez arregladas las cuentas con Dios, si esto llega a pasar, estamos hablando de algo que no debería, pero si llegara a pasar, entonces debemos brindarle a esa mamá, a ese bebé, todo el amor que podemos, toda la ayuda que podemos para tratar de
alivianar la carga en la medida de lo posible. Aunque quedan advertidos todos los jovencitos que están aquí, no habrá forma, no habrá forma si hacen eso de que puedan vivir una vida matrimonial y una vida como padres como la que Dios tiene planeada para ustedes. Por mucha ayuda, consejería, oración y todo lo que hagamos por ustedes, si cometen ese error, van a sufrir gravemente las consecuencias. Lo más que podemos hacer nosotros como padres, como predicadores, como hermanos en Cristo, como familia, es ayudarles, apoyarles, tratar de salir adelante con ustedes. Pero será una tragedia y se van a arrepentir de haber tomado esa decisión. Por lo tanto, no lleguemos allí. Y padres, esforcémonos para que no caigamos en esto y busquemos siempre a tiempo la ayuda necesaria si es que no nos atrevemos a orientar, no nos atrevemos a responder o no sabemos responder preguntas sobre esto. Busquemos la ayuda y evitemos que nuestros niños tengan niños. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente.